Hola, yo soy Beck y en esta ocasión fabricaremos la máscara de los soldados rosa, de la nueva serie de Netflix, El Juego del Calamar. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Para empezar, necesitas la plantilla que te dejaré en la descripción. Esta consta de 3 páginas que debes cortar por los lados para unirlas entre sí con cinta o pegamento en barra, formando estas dos piezas que serán una mitad de la máscara cada una, así que recortarlas ligeramente separado del borde. Para hacer la máscara usaremos cartón corrugado o cartón caja, lo puedes extraer de una caja de pizza. Pega ambas con pegamento en barra sobre la lámina bien extendidas, y cuando sequen, vas a recortarlas con sumo cuidado siguiendo esa línea, ya sea con las tijeras o con el cúter. Antes de pegarlas, dóblalas de este modo para dar forma. Son muy fáciles de armar como si fueran un caparazón, pero dobla cada una de las tiras para que tomen una forma redonda. Así será mucho más sencillo pegarlas con silicón caliente, formando dos mitades como esta. La más grande es la parte superior y la pequeña la inferior. Sobre esa pegaremos la más grande a poco más de medio centímetro del borde, procurando que coincidan desde cada lado, y con abundante silicón caliente. Luego de armarla, sugiero que pegues una tela de cartón de unos 18 centímetros largo desde los extremos. Ayudará a mantener su forma y servirá como un asa. Luego, aplica una capa de pegamento blanco ligeramente diluido en agua para sellar la pieza y volverla más resistente. Pero para que sea sólida, la cubriremos con papel periódico y engrudo Art Attack, hecho con una parte de agua y una de pegamento blanco. Revuélvelo muy bien y empieza a remojar y poner las tiras por toda la pieza, tanto por dentro como por fuera. En cuanto seque, podrás quitar la tira de cartón ya que ahora mantendrá su forma, y podrás aplicar otra capa de periódico. 3 serán suficiente para que quede duro como una roca. Ahora aplica unas capas de pegamento blanco para que la superficie sea más uniforme, y después le haremos unos orificios para ver a través de ella. Marca una división a la mitad para ubicarte y un cuadro a la altura de los ojos para saber dónde hacerlos, ya sea con un cautín, un pirógrafo o incluso una lija. No hace falta llenar la máscara de agujeros, pero asegúrate de poder ver a través de ellos, y después séllalos con más pegamento. Ahora, para usar la máscara, la opción más sencilla es hacer un par de perforaciones a los lados y atar un elástico a través de ellos. Pero si quieres que se vea como en la serie, tendrás que hacer esa especie de hebillas con cartón piedra o papel cascarón, y reforzarlas con pegamento instantáneo, e introducir una tira de foamy a través de ellas. Esta te la dejaré con las plantillas, y si las usas, pega una a cada lado de la máscara y otra justo hasta arriba. Después introducir la tira de foamy, pégala muy bien y deja suficiente espacio entre un extremo y otro para poder usarla. Por último, pega una tira desde la hebilla superior hasta la mitad de la tira más larga, teniendo así las 3 cintas para portar la máscara. Volviendo al frente, sabrás que la superficie luce como una malla o rejilla, por lo que usaremos una tela de malla o mosquitero para recrearla dejando esos pequeños huecos. Preséntala y traza la sección que vas a utilizar antes de recortarla y pasar a pegarla en la cara. Comienza por ubicar y fijarla desde el centro con silicón o pegamento instantáneo, y estírala para pegar por el extremo superior. Y de ahí, fijar el resto del borde, pero si hace falta, haz un corte en diagonal desde los lados para que se pueda extender completamente. Y tras pegar todo el borde, si quieres pegar una segunda capa de la misma forma, procurando que las fibras hagan unos cuadros más pequeños. Una vez más, empieza desde los extremos y estírala para cubrir hasta los bordes, donde podrás cortar el sobrante. Repite el procedimiento por la parte inferior. Acá podrás dejarlo abierto por el medio ya que taparemos esa parte, y así luce la máscara completamente forrada. Parece una máscara de esgrima. Lo siguiente es cortar una tira de cartón piedra o papel cascarón y pegarla cruzando todo el borde en el medio. Debajo pon otra de 1 pulgada de ancho, incluso con unas tiras de 1 centímetro sobre cada lado, formando esa especie de T entre ambas mitades. Por último, haz otro borde con una tira de foamy o goma eva para tapar toda la orilla. Con esto la máscara queda completamente armada. Solo queda sellar con unas capas de pegamento blanco, y en cuanto seque, podrás pasar a pintarla, ya sea con pintura acrílica o con aerosol. Si optas por este último, comienza con una capa de primer como base, y después pinta de blanco el lado superior. Solamente se pinta esta parte, ya que aquí va la figura de la máscara, que puede ser un cuadrado, o un triángulo o un círculo. Para las dos primeras simplemente utiliza cinta para enmascarar o cinta masking, y coloca unas tiras del mismo tamaño para hacer la forma. Pero para hacer el círculo, sugiero que pegues la cinta en forma de cuadro sobre un tapete, o que consigas una más ancha. Ubica el centro y desde ahí traza un círculo de 12 centímetros de diámetro con un compás, y otro interno a 1,5 centímetros del primero. Recórtalo con mucho cuidado y retira el sobrante para obtener esa especie de calcomanía que pegaremos en su lugar sobre la máscara, tapando únicamente la figura. Así mantendremos cubierta solo la forma que queremos. Entonces, píntala completamente de negro mate. Déjalo secar, retira la cinta con cuidado, y una vez hecho esto, la máscara de los soldados rosa está terminada.
Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, mi último consejo es que uses un impermeable o un overol quirúrgico de color rojo para hacer el traje completo. Otro disfraz muy sencillo para Halloween. Pero quiero ver si puedo traer un par de cosas más antes de esa fecha. Hasta entonces, agradecer mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.